a Cuéntamelo Todo. Estamos comenzando esta semana, como todos los lunes, vamos a hablar con Iván Ballesteros, vamos a conversar con él, pero en la segunda parte del programa, porque estamos esperando hacer conexión vía Skype, como siempre, con nuestro amadísimo Plomo Parejo. Fue un fin de semana el que vivimos lleno de rumores de todo tipo. Todo eso lo vamos a conversar con Ballesteros. El rumor de la muerte del Pollo Carvajal, que nunca fue cierta, está vivito y coleando, pero el rumor más fuerte, lo que conmovió y lo que sigue conmoviendo al país, es esta extraña enfermedad que ya ha matado a más de 8 venezolanos. No sabemos exactamente cuántos. Hoy vamos a tratar durante el programa este tema con especialistas, que son los que deben hablar del tema. Especialistas reconocidos, gente respetada, como el doctor Rafael Orihuela, que está ya con nosotros vía Skype. El doctor Orihuela fue ministro de Sanidad, además es un especialista en enfermedades tropicales y ha estado a través del Twitter, de su cuenta personal, haciendo una labor que yo creo que es muy importante, porque es la labor de informar. En momentos como estos, donde cunden epidemias, enfermedades desconocidas, etcétera, la información a la población es lo más importante, y eso es lo que ha fallado por parte del gobierno nacional y regional, lamentablemente. Ya tenemos vía Skype al doctor Rafael Orihuela. Muchas gracias por haber atendido nuestra invitación, doctor. Sí, gracias a usted, pero aquí estamos a la orden. Doctor, lo primero que quiero saber, y que yo creo que todo el mundo necesita saber, es qué enfermedad es esa, de qué se trata. Una enfermedad además que parece, dicho en términos bíblicos, parece una maldición por la forma en que se presenta. La piel se cangrena y la gente muere asfixiada. Se han dicho cantidad de cosas que no se sabe si son ciertas o falsas. Fotos, además, que se han transmitido por las redes sociales, que no se sabe si son montadas o si realmente pertenecen a los pacientes que fallecieron. Usted es una persona calificada para decirnos la verdad. Bueno, lo primero que ha ocurrido con este problema en Venezuela, que se ha hecho crítico en las últimas 72 horas, es que el gobierno se ha empeñado en ocultar la verdad de la realidad, y la realidad es que, bueno, ya tenemos 10 muertes, hoy hubo otra muerte por un asunto que no se termina de aclarar exactamente qué es lo que está ocurriendo, y por supuesto eso motivó la angustia del personal médico del país y llevó a los muchachos del Colegio Médico del Estado de Aragua a hacer pues una formulación frente al país, que había un problema importante que había que tratar de resolverlo, de aclararlo, y bueno, en eso estamos. Nosotros inmediatamente pues tomamos carta en el asunto, tratando de verificar qué estaba ocurriendo con estos pacientes. ¿Qué es lo que está...? Estos pacientes... Sí, ajá, dígame, doctor. Sí, eso fue en Maracay, exacto, pero luego hubo un paciente también que falleció acá en Caracas ayer y que venía de los Valles del Tuy, y hay otros pacientes que han sido hospitalizados en lugares distintos a Maracay, pero que proceden de Maracay y que tienen la misma sintomatología. Entonces, por supuesto, eso es una cosa de alarma, porque mira, oye, 10 muertes no son cualquier cosa. Entonces, el empeño del gobierno en ocultar, en disminuir la importancia de este asunto, también ha hecho que se escape y que genere una suerte de confusión y de duda en la población de que algo estará pasando, que estos se quedan tan callados. Ahora, lo que creo que es importante al principio, cuando arrancó toda esta duda, todo este problema, era descartar el origen bacteriano, porque muchas infecciones producidas por bacterias son infecciones severas, son infecciones de contagio interhumano, que matan a la gente si no se tratan a tiempo, y eso fue, digamos, la primera impresión viendo los casos, viendo los enfermos estos de Maracay, que pensó que se llama una meningococcemia, que es una infección realmente fulminante, que hay que entrarle muy rápido pues para evitar que se propague. Posteriormente comenzaron a verse los otros casos, y en ellos hay un común denominador, que es que esos pacientes fallecen por una enfermedad hemorrágica y por una insuficiencia de la función respiratoria, en este orden, después cardiovascular, después del hígado y después del riñón. Eso es más o menos el panorama o el cuadro que caracteriza a toda la muerte. Por supuesto, cuando hablamos de enfermedades hemorrágicas, estamos hablando de una enorme cantidad, son más de 100 que pueden provocar la muerte de un enfermo en cuadros graves. Muchas de ellas son virales, otras bacterianas, pero cuando, digamos, reducimos el espacio, el ambiente a lo que puede estar ocurriendo en la realidad en el país, nos encontramos con que tenemos 2 epidemias producidas por virus, que son el dengue y el chikungunya, que ya tienen tiempo rodando en Venezuela. El dengue más de 10 años con muchos casos, y el chikungunya que entró apenas hace 2 meses,
Y por supuesto, estas dos condiciones pueden provocar cuadros graves, pueden provocar cuadros hemorrágicos y pueden provocar la muerte. Entonces un poco esa tendencia a confundir, a no aclarar, a mentir, a ocultar, se ha visto, bueno, sencillamente descubierta por la vida real, porque el impacto de la epidemia de chikungunya es tan grande, sobre todo en Vargas, en parte de Caracas, en Aragua, en el estado Carabobo, en Valencia y en los valles del Tuy, que bueno, son centenares de pacientes enfermos buscando auxilio médico. Yo, mi opinión personal, al principio tuve la duda con esta cuestión bacteriana, con la meningococemia, pero la evolución de los casos va indicando que estamos frente a una suma de las dos epidemias virales juntas, una arriba de la otra, provocando muchas veces que las dos simultáneamente. Eso puede producir estos cuadros graves y los muertos que hasta ahora hemos visto. Yo creo que por allí anda la posibilidad diagnóstica, aunque frente al silencio, al hermetismo, al ocultamiento consciente del gobierno, bueno, cuesta pues avanzar más allá, puesto que eso se transformó nuevamente en un secreto de Estado. ¿Por qué este secreto? Usted ha estado del otro lado, doctor. Usted ha sido ministro de Sanidad. ¿Qué se supone que debe hacer el Ministerio de Sanidad, el Estado, cuando se presenta un cuadro de salud como el que está viviendo el país? Estamos hablando de varias enfermedades al mismo tiempo que, lejos de ser combatidas o enfrentadas, están siendo negadas. Fíjate, lo primero es informar claramente a la población. Yo viví en mi época de ministro la epidemia de cólera, que fue muy intensa también en América Latina, y viví parte de la epidemia de dengue, que estaba comenzando a hacerse también fuerte. Bueno, nosotros creamos inmediatamente un gran comité de respaldo formado por los medios de comunicación, por los cultos, las iglesias, y armamos una callapa, y ahí no había contradicción, allí era todo abierto, transparente, se informaba a diario con un boletín de todo lo que estaba ocurriendo. Esto es lo que debe hacerse, porque es lo que permite que la sociedad adquiera confianza y se incorpore a cualquier campaña que tengamos, digamos, de profilaxis o cualquier campaña que se requiera. En este caso ha sido exactamente al revés. La conducta de secretismo es la ocultar la realidad. Y entonces, claro, frente a este asunto nosotros hemos hecho muchos esfuerzos por tratar de que el gobierno lo comprenda, pero ellos insisten en mantener en suerte de secreto de Estado, y eso es muy malo, porque sencillamente lo que hace es generar pánico. La gente se preguntará, bueno, pero si esto están ocultando, ¿qué será lo grave que está ocurriendo? Entonces de pronto un problema que no es tan complicado se hace complicado, que es lo que estamos viviendo ahorita, y de paso no actúan contra el problema central. Yo lo he dicho, esta epidemia, si eliminada el contagio interhumano, digamos, el riesgo de contagio interhumano, te queda justamente en epidemias que son transmitidas por picadores de mosquitos. Si la población de mosquitos es muy alta, que es lo que está ocurriendo en Venezuela, bueno, entonces vamos a dedicarnos a eso, a que esa población disminuya, vamos a tratar con saneamiento ambiental, con ese tipo de medidas, que es lo que no se está haciendo. Yo sinceramente creo que el gobierno está actuando exactamente al revés de como debería actuar, y con poca tendencia a corregir ese camino equivocado, porque justamente, bueno, pareciera que le conviene el secreto y le conviene la mentira. ¿Cómo puede convenir eso? Es una pregunta que yo me hago, ¿no? Porque fíjese, yo quería preguntarle su opinión personal y también como médico acerca de lo que hizo el doctor Sarmiento, que es el presidente del Colegio de Médicos del Estado de Aragua. Él dio una rueda de prensa para informarle al país lo que estaba pasando, acompañado de sus colegas. Ahora es objeto de persecución por los cuerpos policiales, lo está buscando el SEBIN, han allanado casas en Aragua buscándolo. Lo mismo está ocurriendo con otros médicos que se han enfrentado a la situación y le han contado al país lo que está pasando. ¿Él hizo bien, el doctor Sarmiento, o cometió un delito con esto? Fíjese, yo creo que lo que hicieron esos médicos fue un acto de gran responsabilidad. A mí me causó admiración que estos jóvenes se lancen a decir las cosas por la calle del medio para prevenir y alertar. Yo recuerdo que el joven que declaró, el director del presidente del Colegio Médico, dijo: si usted, señor, usted no está enfermo, si usted no tiene ninguna razón para ir al hospital, por favor, no lo haga, ¿verdad? No se exponga. Bueno, eso es lo que tenía que hacer. ¿Qué dijeron esto inmediatamente? ¿Cómo respondieron a ese consejo tan sabio? Bueno, no, eso es un terrorista que lo que está inventando y lo que está asustando a la gente. No, él actuó con absoluta responsabilidad. Y buena parte creo que de lo que hizo es lo que hay que hacer y lo que hay que decirle al país, para que el país comprenda y acompañe las medidas que haya que tomar.
Hablando en el ámbito de medicina legal, diría yo, esto de que se prohíba o se impida que se le haga la autopsia a los cadáveres, ¿esto es constitucional o cada familiar tiene derecho a exigir una autopsia para el paciente que murió? Mira, tendría que declarar un estado de guerra, porque efectivamente el paciente que falleció en Caracas fue secuestrado por el cuerpo policial, esa cosa que llaman ahora el CIP-CPC, se lo llevaron escondido para la morgue oficial, ¿verdad? No hay opinión, digamos, independiente frente a lo que se está haciendo allí. Eso yo creo que es una violación flagrante de derechos humanos. Yo te diría que eso es penal, ¿verdad? Porque es el secuestro de un cadáver. Eso yo nunca lo había visto en mi vida, que ya es un poco larga. Yo no había visto eso, que se le ocurra llevarse un muerto a juro. Bueno, yo te digo, eso es lo que estamos viviendo en Venezuela. Atropellos día tras día. Y realmente una pérdida de la libertad que llega a esos extremos. ¿Tú sabes lo que es que el tipo de pronto llega? Yo me llevo este muerto porque me da la gana. Bueno, eso fue lo que hicieron con ese paciente. Ahora, en el caso de las autopsias, yo diría que las autopsias llevan definitivamente a conocer de qué se trata la enfermedad y en todo caso a combatirla, ¿sí o no? ¿Y por qué el gobierno prefiere que la enfermedad siga difundiéndose a combatirla? ¿Por qué un gobierno puede querer esto? Mire, eso es inexplicable, porque justamente tú comienzas la investigación de lo que andas buscando, la causa del problema con la autopsia, eso es lo elemental, ¿verdad? En algunas epidemias, digamos, donde hay riesgo de contaminación severa, por ejemplo, estas epidemias de peste, de pronto el propio ébola, bueno, es posible que tú recurras a la confiscación de un cadáver, que tú lo incineres, ¿verdad? Pero incluso en esos casos extremos, siempre el médico toma la medida sabia de tomar pedazos de tejido, porque eso es muy fácil, con lo que se llama un viserotomo, que es una aguja gruesa, tú, digamos, haces una punción al cadáver, sacas una muestra de hígado, una muestra de pulmón, y eso te va a servir para el diagnóstico igual. O sea, realmente eso es inexplicable, a menos que estén intentando, bueno, pues sencillamente que la enfermedad no existe, pues vendieron el sofá. Yo creo que eso lo que refleja es la involución del país en términos de democracia, y refleja un poco de esa vocación totalitaria de un gobierno que pareciera que se cree que es Corea del Norte o peor que eso. Doctor, y sin querer aterrorizar a la población, según el diagnóstico que usted tiene en el sentido de los síntomas, de cómo han muerto, los testimonios de sus colegas que han atendido a las víctimas, ¿esta enfermedad podría convertirse en una pandemia? ¿O eso se va a quedar así con 9 muertos? Yo creo que incluso los familiares juegan un papel importante en esto, en el sentido de ser exigente, que se le diga la verdad y la realidad de lo que pasó con su familiar. Eso no lo pueden estos ocultar. Y de verdad que entre otras cosas sirve para que aparezca la luz, porque siempre se aprende de todas estas experiencias. Yo recuerdo cuando tuvimos dengue hemorrágico, que eso entró a Venezuela en 1989, bueno, ahí hubo otra gran campaña, otra gran batalla que terminó que los médicos aprendimos a manejar ese queso que estaba entrando a Venezuela y mira, la mortalidad que fue muy alta de arranque ya después era una cosa casi de rutina, el tratamiento y salvar la vida de estos pacientes. Eso forma parte de del aprendizaje que esta gente se niega, yo no sé por qué, porque parece que les gusta la ignorancia. Pero ¿usted cree que hay peligro de que esto se difunda de tal manera que se convierta en una gran epidemia? Yo creo que el peligro de expansión siempre está presente, sobre todo cuando hay este ocultamiento feroz, ¿no? Y precisamente por eso es que se requiere abrir la luz para tener la seguridad de lo que se está haciendo. Yo afortunadamente pienso que, bueno, esto va a ser limitado, que no va a haber una propagación masiva, pero depende de lo que se haga en este periodo. Yo digo que estas 2 semanas son claves. Fíjate, es injustificable que tú no hayas fumigado las escuelas, los liceos antes de comenzar las clases. Se les dijo miles de veces, por favor, esto hay que hacerlo. Bueno, y no lo hicieron, lo volvió a agarrar el toro otra vez y ahí están, sin hallar cómo resolver nada. Bueno, qué situación tan lamentable. Muchísimas gracias, doctor Orihuela, por habernos atendido. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, ustedes lo escucharon, el doctor Rafael Orihuela es una eminencia, el doctor es una autoridad
en estos temas de salud pública. Y bueno, el gobierno de Venezuela, el gobierno nacional, el gobierno regional que encabeza Tarek El Aissami, el gobernador del estado Aragua, en vez de enfrentar la situación, en vez de asumirla y en vez de hacer un programa de educación a la población, lo que están es negando la realidad. Nosotros aquí estamos tratando de contribuir a que usted sepa exactamente qué es lo que está pasando. Por eso al regreso vamos a conversar con el doctor Eduardo Millán. Él es ginecólogo y obstetra del Hospital Central de Maracay. Vamos a hablar de lo que pasa en el área de ginecología y de obstetricia del hospital, pero también, por supuesto, de qué es lo que realmente está ocurriendo en el Hospital Central de Maracay. Ya volvemos con Cuéntamelo Todo. A Iván Ballesteros, la gente no se ponga brava conmigo, ya lo tenemos vía telefónica. Iván, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Patricia, no, bravo nunca, ¿por qué? Yo sé lo que es los problemas técnicos. No, pero si no te tenemos, imagínate, la gente me cae encima, me cierran el programa. Está bien, o sea, eso. No me atrevo. Bueno, pero mira, lamento haberme perdido la oportunidad de estar con el doctor Orihuela, porque yo sé que dijo cosas muy interesantes. Mira, la situación es muy grave en el país, el gobierno no da respuesta, y la respuesta que da es que quien denuncie va preso, le libran boletas de encarcelación y todo eso. La persecución de siempre para tapar una realidad. Y yo reto a Tarek El Aissami, si lo que él dice es verdad, que haga la rueda de prensa en el Hospital Central de Maracay, y que no tenga miedo, pues, porque él dice que no hay nada. Así es, Iván, y por eso es que tengo que agradecer muchísimo que el doctor Eduardo Millán esté con nosotros en este espacio. Él es ginecólogo y obstetra del Hospital Central de Maracay, y tengo que agradecérselo porque hay que estar muy valiente para dar declaraciones públicas. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? ¿Lo tenemos o no lo tenemos? ¿Aló? Doctor, ¿me Sí. escucha? Doctor ¿Aló? Millán. Sí, ahí lo tenemos vía telefónica, el doctor Millán, vía telefónica. Doctor, Iván Ballesteros está también con nosotros en línea, y bueno, quiero agradecerle porque hay que ser muy valiente para dar declaraciones, no solamente en este programa, sino que usted a través de su cuenta de Twitter, usted ha venido informando sobre los problemas que tiene el Hospital Central de Maracay, sobre todo en su área, que es la ginecología y la obstetricia, ¿no? Aló, Patricia, ¿me escucha? Sí, ¿usted no nos Aló. escucha, doctor? Buenas noches, Patricia. ¿Nos escucha? Aló, ¿me escuchan? Vamos Ok. Bueno, estamos un poco preocupados realmente porque el Hospital Central, como tú misma has dicho, hemos hecho varias denuncias acerca de los fallos en la infraestructura física, en el deterioro progresivo que presenta la misma, ¿verdad? Y sobre todo en la parte de los insumos médicos quirúrgicos. En el departamento en que yo estoy, que es específicamente ginecología obstetricia, estoy en un área muy sensible, que es el área de perinatología. Soy coordinador del área de perinatología del hospital, es donde acuden las mujeres embarazadas de alto riesgo, o sea, aquellas pacientes que están embarazadas y que tienen enfermedades de base como la hipertensión, la preeclampsia, la diabetes, etcétera. Sí nos ha alarmado bastante los casos que hemos tenido, que son casos ya conocidos, ¿verdad?, que se han identificado como fiebre chikungunya, con la tríada característica de fiebre, dolor articular y un rash cutáneo generalizado. Afortunadamente, hasta el momento, y lo debo decir responsablemente, no hemos tenido ninguna complicación a lamentar, ¿ok? Aparentemente el embarazo, por la misma condición de la paciente y por los altos niveles de una hormona que se llama progesterona, está actuando en beneficio y en la protección de esos casos. No sabemos realmente
cuál es el comportamiento del virus en cuestión, ¿verdad? Sí sabemos que la embarazada, afortunadamente, hasta el momento que te estoy hablando, no ha habido casos de muertes maternas. En el caso particular de mi persona, sí he utilizado las redes sociales para manifestar una preocupación por la precaria situación que estamos viviendo en relación a los insumos que nosotros manejamos para atender a las pacientes embarazadas. Nosotros tenemos un área en el hospital que es el primer piso, que se denomina emergencia obstétrica, y con la situación de los quirófanos y la ausencia de algunos insumos hemos tenido que postergar o diferir cesáreas consideradas como emergencia, ¿verdad? Sobre todo aquellas pacientes que nosotros evaluamos y que nosotros tenemos que decidir interrumpirles el embarazo lo más rápido posible, y han habido muchas demoras precisamente porque ahorita en el hospital solamente tenemos 2 quirófanos en funcionamiento para atender todos los casos de emergencia obstétrica y todos los demás casos que van llegando al hospital en cirugía, traumatología, etcétera. Eso, por supuesto, produce un colapso en la parte quirúrgica, ¿verdad? Y por otra parte, las áreas de retén, que es la parte de neonatología, que para nosotros son muy importantes, cuando tenemos que interrumpir gestaciones por debajo de las 37 semanas, en aquellos casos en que el feto corre más peligro dentro del vientre materno que afuera, también tenemos que postergar las intervenciones por el colapso del área de los retenes, por la falta de incubadora, etcétera. Entonces, esta situación dramática que hemos venido viviendo desde hace ya bastante tiempo, se viene agravando también con este tipo de epidemia, ¿verdad?, que aunque no ha sido declarada oficialmente, está latente en el hospital. Eso ha generado una gran alarma a nivel de los médicos especialistas adjuntos y de los médicos residentes, porque debo recordarte que el Hospital Central es un hospital tipo 4, donde manejamos casos de alta complejidad, y es un hospital donde es un hospital también de estudios de posgrado. Nosotros tenemos residentes en todas las especialidades que se están formando. Hay mucha preocupación en el ambiente. Algunos de ellos han optado por usar medidas de bioseguridad que no son a veces las más adecuadas, porque tampoco tenemos información del ente oficial de cuáles deben ser esas medidas que debemos de tomar. Entonces, más que querer generar una especie de pánico en la población, nosotros los médicos queremos ser responsables en ese sentido, ¿verdad? No tenemos todavía oficialmente ningún examen emitido por el Instituto Nacional de Higiene que nos diga que estamos ante un caso de un meningococo o un caso de estafilococo o un caso de cualquier otra índole. La gente ha tenido mucho temor inclusive y ha pensado hasta en el ébola, cosas que yo de verdad he descartado de plano porque no tenemos ningún información epidemiológica, ¿verdad? Para eso están los epidemiólogos, que son los especialistas que se encargan de hacer ese tipo de estudios y conexiones. Sin embargo, en el Hospital Central de Maracay se vive una situación de alarma. Los médicos están un poco asustados por emitir opiniones. Han habido expresiones de amenazas por parte del ente rector sobre aquellos médicos que de repente emitan alguna declaración contraria a lo que se está pensando, ¿verdad? Entonces, realmente ahí donde estriba el problema, y por tal motivo a veces uno tiene que recurrir a otras instancias. Ahorita el Colegio Médico está en una asamblea en pleno desarrollo, en el Colegio Médico del Estado de Aragua, donde hay una gran concentración de médicos con el apoyo de otros gremios como enfermería, sindicato de obreros, colegio de abogados, etcétera, en un poco para hablar de la situación de emergencia que no está declarada todavía, por supuesto. No hay una declaración de derecho, pero hay una declaración de hecho por todo lo que está sucediendo en el Estado, ¿verdad? Entonces, todavía no tengo conocimiento de cuáles son las conclusiones de esa reunión. El sábado en la mañana sí tuvimos un gran apoyo por parte de algunos gremios, y esperamos que en el día de mañana, en lo que resta del día, la Federación Médica Venezolana haga una comunicación por parte de lo que es la entidad gremial ante la situación que estamos viviendo.
Si tienes alguna pregunta que hacerme, con mucho gusto te lo respondo. Voy a preguntar y después le voy a dar la oportunidad a Iván Ballesteros. Doctor, pero usted pertenece al cuerpo de médicos del Estado Aragua y yo quiero que me diga si ustedes están unidos en esto, en el sentido de seguir en esta posición que inició el doctor Sarmiento, que por cierto ahorita es un perseguido político, de informarle al país y digamos, de protegerse unos con otros, en el sentido de que ustedes son un cuerpo, el cuerpo fundamental para que esta epidemia, o para que esta enfermedad no se convierta en una epidemia. Y dígame si ustedes han conseguido, confrontación interna con algunos médicos que sean del oficialismo, etcétera, que quieran evitar que se le esté dando información a la gente. Bueno, Patricia, no te entendí muy bien tu pregunta, ¿no? Pero quiero informarte que mi situación es un poco delicada en el sentido de que estoy en un área, soy médico activo, adjunto, coordinador de un servicio, ¿verdad? Sí. Y por supuesto que estoy, digamos, asumiendo mi responsabilidad públicamente de lo que yo, como médico y como persona y como ciudadano, he dicho. Y, sí. y he puesto en las redes sociales. Yo lo que le pregunto, doctor, es... Yo lo que le pregunto es si ustedes están unidos como cuerpo como cuerpo profesional, los médicos del Estado Aragua, frente a esta crisis que se está viviendo. Sí, los médicos del Estado Aragua, a pesar de que existen algunos resquemores en algunos médicos que están ocupando cargos de cierta importancia en muchos hospitales de la red de atención, ¿verdad? Pero la gran mayoría de los médicos, yo diría más del 90% de los médicos, estamos unidos en una sola causa. Aquí no estamos tratando un tema político, ¿verdad? Ni estamos lidiando ni estamos pidiendo reivindicaciones sociales ni de aumentos de sueldo. O sea, estamos nosotros unidos en una sola causa, que es una epidemia todavía de origen desconocido, donde ha habido un silencio, digamos, oficial, para que la comunidad, ¿verdad? Y de ahí depende de que evitemos la zozobra. O sea, ¿quién genera más terrorismo en la comunidad? ¿El médico que hace la denuncia o el Estado que está en silencio? Entonces yo pienso que la gente que no está informada por los medios oficiales está viviendo una situación de estrés y de terrorismo increíble. O sea, no es un terrorismo de Estado lo que estamos viviendo, ¿no? El terrorismo no lo estamos creando nosotros los médicos, claro, ni el hospital, ni nada por el estilo. Es que el terror se crea por la desinformación. ¿Aló? Que el terror se crea por la desinformación, doctor, ¿me escucha? No te estoy captando bien, no tengo problemas de recepción. Sí, que yo le digo que el terror se crea por la desinformación. Iván, no sé si tú quieres hacerle alguna pregunta al doctor. Claro, yo le escucho claro a ti, al doctor Millán. Doctor Millán, un placer, le hablo Iván Ballesteros. Fíjese lo siguiente, aquí tenemos un cuadro de epidemias graves que se pueden convertir en endemia, ¿verdad? Fíjese que apareció fiebre amarilla, tenemos dengue, tenemos, como usted mismo lo dijo, meningococo, tenemos chikungunya, y en Oriente ya la gente se queja de la palometa peluda. ¿Cuál es la realidad que están viviendo los venezolanos? Porque todo el mundo está aterrado ante esta situación, y ante esta situación yo creo que llegó un momento de la verdad. Ustedes, el gremio médico, han sido muy valientes en decir lo que está pasando, pero el gobierno va a arremeter librando boletas de cancelación, y ustedes tienen que estar claros de qué lado van a estar. Si se callan y se ponen del lado del gobierno y el pueblo queda desinformado y a merced de las enfermedades, o si ustedes van a salir al frente y decir lo que realmente está pasando. ¿Cuál es la situación desde el punto de vista de salud y de epidemias que tenemos en Venezuela? Ok, creo que escuché al doctor claramente, ¿verdad? Lo ideal y lo esperado sería que todos los médicos sin tintes políticos, ¿verdad?, puedan expresar sus opiniones desde el punto de vista científico y médico, ¿ok? En este momento no se trata de ponerse a favor del gobierno o en contra del gobierno, se trata de ponerse a favor de la comunidad, que es la que está sufriendo este problema. O sea, nosotros tenemos que hacer llamados plenamente científicos, ¿ok? Nosotros estamos exigiendo que las autoridades de la Corporación de Salud del Estado de Aragua, junto con los epidemiólogos, que son los que están manejando los casos desde el punto de vista
médicos y de epidemiología se expresen, ¿verdad?, y puedan dar una información científica en base a unos resultados, que es lo que todos estamos esperando. Caso contrario, por supuesto, comienza la ola de rumores, de especulaciones, de que es ébola, de que es meningococo, etcétera, y a la final, muy probablemente, si estos resultados que estamos esperando son manipulados de manera conveniente, vamos a quedar los médicos prácticamente como haciendo el ridículo, porque no estamos completamente seguros, y no estoy poniendo en duda, digamos, el Instituto Nacional de Higiene y de la capacidad que puedan tener ellos, pero sí puede darse el caso de que se puedan manipular esas muestras y que los resultados no sean los que nosotros estamos esperando. Entonces es una situación muy delicada la que estamos viviendo. Hay médicos que desean expresarse, hay médicos que son médicos jóvenes que están trabajando, que dependen de un salario, que todos debemos recordar que estamos viviendo una situación económica bastante precaria en el país, y esta epidemia y esta situación está concordando con una escasez de medicamentos. Entonces usted se imagina el drama que es para la gente en la calle, el tener que, por ejemplo, el acetaminofén no se consigue, y algunos otros medicamentos también para otro tipo de enfermedades están completamente en escasez. Nosotros no estamos inventando eso. O sea, nosotros, en el caso particular, cuando yo coloco una imagen de un hospital que se está derrumbando, eso está allí. Ustedes pueden ir en cualquier momento y verlo, ¿verdad? Eso no es un invento ni un montaje. Por ejemplo, en el área donde yo estoy, que es un servicio donde manejamos pacientes de alto riesgo, nosotros disponemos apenas de un equipo de ecografía Doppler para poder manejar todo el departamento, cuando tenemos que tener por lo menos 5 equipos en funcionamiento, solamente hay uno. Estamos haciendo una consulta de alto riesgo prácticamente con un instrumento viejito que se llama Pinar y 1 centímetro. Entonces imagínense ustedes, aparte de la situación epidémica que estamos viviendo, estamos arrastrando una situación de escasez de insumos, de falta de recursos para poder reparar instalaciones. Los quirófanos, que me informan que en este momento están siendo objeto de algunas reparaciones, los quirófanos están cayéndose, la pintura de los techos se está cayendo. O sea, doctor, ¿y los médicos están trabajando en condiciones de guerra. Estamos como en un hospital de guerra. Muchos trabajan así porque es su trabajo, están haciendo posgrado, quieren tener una especialidad. Yo particularmente soy docente de los muchachos que están haciendo ahorita sus especializaciones. Entonces es una situación en verdad que es caótica. O sea, no se trata de que estamos conspirando o estamos asumiendo posiciones políticas. Yo respeto a los políticos en ese sentido, y ojalá los políticos vean en esta ocasión una oportunidad en verdad para manifestarse de una manera contundente y lograr sus objetivos. Pero nosotros estamos más preocupados por la salud de la comunidad y por la parte médica que estamos viviendo, no solamente en el Hospital Central de Maracay. Yo he recibido comunicaciones de los hospitales de todo el país, y prácticamente como si estuviéramos hablando de lo mismo. El Hospital de San Cristóbal, el Hospital de Mérida, etcétera. O sea, es la misma situación que se repite. Entonces necesitaríamos que en verdad la Federación Médica Venezolana, ¿verdad?, que es la que incorpora a todos sus gremios, a todos los colegios médicos, hagan una manifestación, ¿verdad?, bien contundente, porque yo estoy seguro que más del 90% de los médicos lo vamos a apoyar. O sea, nosotros no es que vamos a apoyar un partido político en particular, estamos apoyando y estamos tratando de luchar por la salud de la gente, y para que nosotros podamos tener la oportunidad de ejercer una profesión, ¿verdad?, con la mayor tecnología posible. Yo quisiera trabajar en un hospital donde la gente vaya y se sienta tratado con dignidad. Yo quisiera trabajar en un hospital de primer mundo. O sea, somos un país petrolero, se supone que tenemos recursos, ¿verdad? Y se supone que estamos ante un gobierno socialista donde todos debemos tener las mismas oportunidades. Entonces estamos viviendo en una Venezuela. Yo me gradué en el año 1984 con mucho orgullo en la Universidad de los Andes, y en verdad cuando mi primera clase de epidemiología fue la información de que la malaria ya ha sido erradicada.
Hace 15 días yo tuve la oportunidad de practicarlo en estudio ecográfico a una paciente que estaba en fase de crisis de un paludismo. O sea, yo estoy viendo cosas que se veían o que se veían en el país hace muchos años atrás. Acuérdense ustedes que las enfermedades son el reflejo de la lo sociedad, que es la parte social de un país. Así es. O sea, Vamos a los que niveles de volvemos al prevención, que pasado. probablemente tu entrevistado manejará mucho mejor que yo. El primer nivel de prevención es el nivel del fomento de la salud, y el fomento de la salud depende de políticas de Estado, de saneamiento ambiental, de educación sanitaria, de buena calidad de las viviendas, de disminuir los índices de pobreza. Entonces todo ese estado de cosas es lo que hace que nosotros en nuestro país tengamos las enfermedades infectocontagiosas propias de los países tercermundistas. Bueno, Entonces, doctor, estamos viviendo una lamentablemente se nos realidad acabó el tiempo. que no solamente es la epidemia de chikungunya, sino es una realidad social y política que ha venido agravando la situación, no solamente en el estado de Aragua, sino en todas partes. Entonces, es nuestra preocupación, los médicos del hospital, sé que muchos están preocupados y me expresan su preocupación. Algunos me advierten de represalias en contra de mi persona. Bueno, yo estoy dispuesto a correr las represalias que haga falta, ¿verdad? Pero no podemos ni vamos a estar callados ante una situación que estamos viendo en franco deterioro y donde no vemos una acción efectiva por parte de las autoridades sanitarias o de la rectoría, que en este caso es la Corporación de Salud del Estado de Aragua. Ahora, sí tenemos que sumarnos todos, es verdad. También tiene que sumarse la comunidad, porque este no es un problema de los médicos nada más, este es un problema también de las amas de casa. Así es, el problema es nacional, el problema es de todos los venezolanos. De los ingenieros, de los taxistas, o sea, este es un problema de todos, porque todos estamos viviendo en este país, ¿verdad? Entonces necesitamos también que asumamos nosotros mismos la responsabilidad de cuidarnos, de educarnos, de saber cómo tratar, cómo prevenir una epidemia. Porque si yo estoy diciendo esto ahorita en una entrevista y nosotros estamos haciendo hincapié en las normas de prevención, pero resulta que en nuestras casas tenemos criaderos de zancudo y no hacemos nada por ello, entonces hay una responsabilidad compartida también por parte de la comunidad. Así es. Doctor, muchísimas gracias. Lamentablemente se nos acabó el tiempo y yo recomiendo seguir al doctor Eduardo Millán. Ha sido muy valiente en las denuncias que ha venido haciendo a través de las redes sociales. Bueno, lo tuvieron ustedes aquí en Cuéntamelo Todo. Iván, ya regresamos tú y yo para comentar todo lo que ha pasado durante este fin de semana. Ya regresamos con Cuéntamelo Todo. Y bueno, acabamos de recibir una triste noticia. Se trata de la muerte del doctor Helio Gómez Grillo, criminólogo, era penitenciarista, un gran defensor de los derechos humanos en las cárceles, a los privados de libertad, y tienen ustedes su imagen en su gran biblioteca. El doctor Gómez Grillo tenía 89 años y su lucha en el campo de la criminología va a quedar siempre para la historia en Venezuela. Bueno, nosotros desde aquí le enviamos el pésame a su familia y a cada uno de los presos cuyos derechos fueron defendidos por el doctor Helio Gómez Grillo, que creía de verdad en hacer la vida del preso mejor para que cuando saliera en libertad no saliera a delinquir, sino que se reincorporara a la sociedad. Esa era básicamente, ese era su principio básico. Iván, bueno, te tenemos vía telefónica porque no pudimos hacer el contacto por Skype. Vamos a comentar un poquito en estos minutos que nos quedan todo esto del rumor que corrió durante el fin de semana de la muerte del Pollo Carvajal. Bueno, ¿qué te puedo comentar? Es lamentable la muerte del doctor Helio Gómez Grillo, de verdad, abogado, criminólogo,
un hombre que estuvo siempre pendiente de lo que sucedía en las cárceles y que estuvo al servicio de venezolanos que estaban privados de la libertad y que se les vulneraban sus derechos humanos. Yo creo que es una lamentable pérdida la del doctor Gómez Grillo, sobre todo cuando mucha gente se ha callado. Él a su edad me salió en varios programas denunciando las irregularidades que se cometían con los derechos humanos y específicamente con los presos aquí en Venezuela, sobre todo cuando hay un gobierno que dice que es humanista, que está al servicio de los venezolanos, pero que bueno, eso es todo lo contrario, esa es retórica y habladera de paja como siempre, pero no están al servicio de nadie, están al servicio de ellos, de su bolsillo y de sus familiares. En cuanto a lo del Pollo Carvajal, yo quiero, qué bueno que me das esta oportunidad para aclarar eso, porque yo recibí una información el día el domingo, si no me equivoco, o el día sábado de la noche. Yo dudé de la información, pero me la estaba mandando gente que conozco, gente que es seria, y me estaban dando la página y el enlace de quien era el responsable de sacar la información. Yo simplemente le di un RD, la retuiteé, para que la gente opinara, para que la gente investigara, para que la gente se enterara. Sin embargo, me parecía muy extraño, porque el gobierno no hablaba. Esa información salió, bueno, parece que alguien después la desmintió, no se sabe quién, si fue del gobierno o fue de la misma página. Yo investigué la página utiliza ese medio para poner noticias con sátira, con burla, pero también ha puesto noticias serias, la investigamos. Sin embargo, nadie dio la cara, al parecer. Yo me moví con contacto con gente que tiene contacto con los medios de investigación y de seguridad de Venezuela y dijeron que no se había muerto. Sin embargo, hoy en la tarde me llamaron y me dieron la siguiente información. No se sabe nada si es verdad o si es mentira, y me la dieron del medio militar, donde me dicen que del Pollo Carvajal no se sabe nada. Y que a lo mejor pudo haber sido, si en verdad sucedió, una venganza del generalato por el rollo en que se metió este general, cuestionado a nivel internacional e involucrado en el narcotráfico, según las investigaciones de la DEA y de todos los organismos internacionales. Sin embargo, nadie del gobierno de manera seria ha salido a desmentir eso. Mientras tanto, no podemos decir que está muerto, que está vivo, pero no se sabe. Pero algo debe haber en el ambiente. El gobierno, creo que si a lo mejor lo hizo sabiendo y lo puso como un globo de ensayo, puede ser para tratar de apuntalar el nombre de Hugo Carvajal, sobre todo cuando las autoridades americanas han dicho que lo van a capturar, y cuando William Bromfield, creo que todavía es embajador de Colombia, dijo que era un delincuente y que había que capturarlo. Esa es la información que te puedo dar al respecto, no tengo ninguna información más. Sin embargo, la gente me cayó a mí encima diciendo, bueno, y todos los detractores empezaron a atacarme. Bueno, yo lo dejo tranquilo, porque entonces cuando sale la verdad, entonces después se retractan pidiendo disculpas y todo eso. Sin embargo, estamos hablando de un pez gordo, de la delincuencia de este gobierno, y como este gobierno oculta todo, y estamos viendo lo que está pasando con la serie de enfermedades que están azotando a los venezolanos, y no hay respuesta, bueno, cualquier cosa podemos esperar del gobierno. Iván, hablando de otro tema, porque hoy el programa se nos va a hacer cortico, porque tuvimos estas dos entrevistas que eran muy importantes y que eran ilustradoras de lo que está pasando. Súper importante, sí. Los dos entrevistados que tuviste. Sí. Mira, Iván, no sé si tuviste oportunidad, porque yo sé que tú te vas para Río Chico los fines de semana, de ver la entrevista que le hice el viernes a Adriana Asi. ¿La viste? Mira, no la vi, pero la escuchó mi hermana. No le he preguntado porque yo me fui el sábado en la tarde, pero llegué muy tarde porque es que ando moviendo por una serie de situaciones que hay en el país y de problemas en lo personal que tengo. Sin embargo, lo que oí que fue bien interesante, lo que te dijo Adriana Asi.
desconozco, pero los comentarios que vi, que gustó mucho ese programa. Mira, Iván, bueno, quería comentar un poco el contenido de la entrevista, ¿no? Porque no se trató, sabemos todos que Adriana es una gran astróloga y se ha dado a conocer como astróloga, pero realmente no fue un programa para hacer predicciones, ni para leer el tarot, ni nada de eso, cosa en lo que ella es muy buena, sino que ella habló, fue una cosa que como muy sentida como venezolana, y ella dijo, bueno, dio algunas opiniones muy fuertes, Iván, ¿no? Por ejemplo, que de un gobierno, de una dictadura y de unos criminales como los que están gobernando Venezuela no se sale con votos, se sale a punta, dijo así, que los ciudadanos deberían armarse y prepararse para enfrentar con armas a ese gobierno. A mí lo que me llamó la atención, bueno, soy periodista y yo sé, periodista de hace ya bastantes décadas, por lo menos 3 y media, y lo que me llamó la atención fue cómo conmovió al público la entrevista, ¿sabes? O sea, la gente la apoyó de una forma en las redes sociales impresionante, lo cual quiere decir, Iván, que el país está montado en la protesta y en la resistencia y no en las elecciones, porque la respuesta que dieron al programa de Adriana Asi de apoyo, además, tiene un montón de visitas en YouTube. Por cierto, ya nuestro canal tiene 5 millones de visitas en YouTube. Mira, Iván, impresionante la respuesta a la propuesta que hizo Adriana Asi en mi programa el viernes. Bueno, mira, yo te voy a decir al respecto, no vi el programa, pero si ella habló de esta manera, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo he venido diciendo en tu programa y en todas las entrevistas donde he ido que la protesta del venezolano tiene que ser masiva, tiene que ser a nivel nacional y que tenemos que entrar en otros niveles de protesta. El gobierno arremete y el gobierno está mal, el gobierno está arremetiendo, trabajando con el temor, el miedo que hay en la población, pero mientras tanto suceden cosas de abuso de autoridad, de falta de alimentos, de falta de medicina, de epidemias que tenemos en el país, de persecución de quienes denuncian, de persecución de los medios, de los médicos. Entonces aquí todas las venezolanas, todos los venezolanos tenemos que unirnos, tenemos que salir al frente, sobre todo cuando no tenemos un liderazgo que hable claro, que dé la cara. Fíjate, con todas las cosas que están sucediendo en el país, yo quiero que me digan cuál es el político que está hablando, que está dando la cara. Creo que los únicos son María Corina, Leopoldo López en la cárcel y Ledesma, que son los que medio te hablan claro, pero del resto todo el mundo anda callado, todo el mundo está cuidando su pellejo, cuidando sus intereses. Yo creo que es el momento de que nosotros tenemos que levantarnos. Nosotros estamos siendo pisoteados, no solo por países extranjeros, y estamos siendo saqueados, sino por quienes nos gobiernan, están haciendo lo que les da la gana, se están escudando ellos, se están cuidando ellos, mientras el resto de los venezolanos, incluyendo la militancia chavista, está pasando por situaciones bien graves, pasando por necesidades que nunca antes se había pasado, y que cuando se pasaban cosas parecida o medianamente igual a lo que estaba pasando, la gente salía a protestar y el gobierno daba la cara, daba respuesta. Este gobierno no da respuesta, no da la cara, por el contrario, se esconde, y entonces aquí es donde los venezolanos tenemos que unirnos y salir a protestar, pero masivamente. Fíjate que el viernes pasado hubo protestas en el país, y lo primero que hizo fue arremeter el gobierno con la Guardia Nacional, los esbirros de este gobierno, que ese es un cuerpo que hay que estudiarlo muy bien. Cuando haya un cambio de gobierno, ¿qué vamos a hacer con la Guardia Nacional? Pero lo primero que han hecho eso, y hoy hubo allanamientos en todo Bellomonte, metiéndose en los apartamentos. No, y agrediendo y violando derechos humanos como les da la gana. Mira, Iván, ¿y qué te parecen las declaraciones ahora del Puma? El Puma, José Luis Rodríguez, ahora es un gran opositor. Qué bueno que me tocaste ese punto, sí, porque sí. El otro día pues contesté a alguien que me mandó un tuit de Walter Martínez pidiendo una medicina para un amigo de él. Yo pensé que era para él y dije, bueno, lo puse así mismo, que se joda, porque él creía en este régimen y ahora está pidiendo cacao y aprovechándose de los medios de comunicación que han sido tan cuestionados. Claro. Entonces quiere decir que algo está pasando. Con lo del Puma, yo lo he atacado por ser un gran sinvergüenza. Primero le levantó la mano a Carlos Andrés Pérez, después se la levantó a Chávez y estaba con Chávez muy bien, hizo su negocio con su canal,
todo chévere, ahora se está dando cuenta y ahora está atacando fuerte. Yo me metí en el timeline de él y vi todos los tweets que estaba poniendo, y veo cómo también lo está atacando Nicolás Maduro. Eso es lo que le pasa a la gente cuando no solo reacciona tarde, sino que después que sacan beneficios de este gobierno, cuando ven la cosa dura, entonces ¿qué hablan? Aquí hay que hablar todo el tiempo, levantar la voz de protesta, y este gobierno hay que sacarlo. Yo no sé si será por las malas, si será por la buena, pero hay que sacarlo, porque nosotros tenemos que salvar el país. Ustedes, los exiliados, tienen que volver al país, los presos políticos tienen que estar libres, y aquí hay que darle respuesta a los venezolanos, porque mientras sigamos con este gobierno, se sigue saqueando el país, ellos se enriquecen y se van a tratar de blindar, y aquí hay que perseguirlos y buscarlos donde quiera que estén. Mira, Iván, tú sabes que yo no creo que el Puma haya reflexionado realmente o reaccionado, ¿no? Como dices tú. Yo recuerdo, y lo hablamos en tu programa, por cierto, él fue a un, creo que fue, no me acuerdo si fue Buenas Noches, cuando Globovisión ¿Sí? estaba en otras manos, en las manos de Guillermo Zuluaga, y recuerdo que dijo que a él le parecía que Venezuela era un gran país, que él había transitado desde el aeropuerto de Maiquetía y eso, y era una maravilla todo, que el país era una maravilla, y aprovechó en ese programa para pedirle a los gobernadores, en su mayoría chavistas, que le compraran su espectáculo para que la gente lo pudiera disfrutar gratuitamente. Ahora dice que 14 años después él se viene a dar cuenta que el gobierno no sirve, y que son dictadores y que son fascistas y todas estas cosas. Claro, ahora, será porque no le compran el espectáculo, lo está vendiendo en Argentina, en Sudamérica, que está vendiéndolo a través de Twitter para que la gente se prepare. Es que eso es lo que pasa, que hay mucha gente que se ha aprovechado de este gobierno, y el gobierno utiliza toda esa gente, todas esas personas que tienen imagen y que son conocidos en el mundo, que tienen arrastre, porque le conviene a este gobierno, y eso lo hace este gobierno y todos los gobiernos dictatoriales que necesitan puntos de apoyo desde el punto de vista publicitario para venderse. Este es un gobierno que está en caída, que está mal, que no sabe cómo responder, que tiene una situación grave de salud y de logística en el país que no la puede enfrentar porque tiene a los más incapaces, no ha tomado la gente con preparación, con capacidad, sino busca simplemente los afectos al gobierno para que se sigan enriqueciendo. Y eso lo vimos cuando Maduro anunció un sacudón que no fue otra cosa que crearle nuevos cargos a su chupamedia. bueno, Iván, gracias por siempre acompañarme los lunes. Y bueno, nos despedimos hasta el próximo lunes, aunque si ocurre algo durante la semana te volvemos a tener aquí, ¿verdad? Así es, claro. Bueno, va a ocurrir algo entre la semana, ya te informaré. Bueno, y ahí estaremos nosotros pendientes en Cuéntamelo Todo. Y mañana no se pueden perder el programa porque va a estar conmigo aquí en el estudio un gran venezolano, Hernán Gamboa. Así que estén pendientes, y pendientes hoy a las 9:30 de la noche, hora de Venezuela, 9:30 de la noche de Venezuela, 10 de la noche de Miami, con los chicos de Punto de Resistencia. Hasta mañana. Chao.